La concordancia en español. Hay diferentes tipos de concordancia. La más conocida es la concordancia de género, masculino y femenino, o también la concordancia del singular y el plural. Por ejemplo, la camisa, las camisas, el libro, los libros. Una computadora, unas computadoras, un parlante, unos parlantes. La camisa blanca, las camisas blancas, un parlante ruidoso, unos parlantes ruidosos. La camisa es blanca. Las camisas son blancas. El libro es interesante. Los libros son interesantes. Yo compro las camisas. Yo las compro. Las camisas son mías. Mis camisas son blancas. Entonces, es muy importante el sujeto y el verbo. Siempre tienen una concordancia, el sujeto y el verbo. Y igual los sustantivos con el artículo. Camisas es femenino y plural, por eso necesita el artículo femenino plural, las. Los pronombres. En este caso el pronombre también es femenino y plural, las. Yo las compro. Pero continúa la concordancia del sujeto y el verbo. Yo compro, yo compro. En los posesivos también tenemos en algunos casos femenino y masculino y en otros solo singular y plural. Por ejemplo, las camisas son mías. Mías tiene femenino, masculino y singular y plural. Mío, mía, míos, mías. Mientras que mis camisas solo tiene plural. Mis camisas, mi camisa, mis camisas, mi camisa. En este ejemplo es plural. Entonces necesitamos mis camisas. También es muy importante ver la concordancia del verbo. Mis camisas es el sujeto de esta oración. Entonces el verbo son también va a ser plural en este ejemplo. Yo enciendo el parlante. Yo lo enciendo. El parlante es mío. Mi parlante es ruidoso. Nuevamente, el sujeto concuerda con el verbo. Yo enciendo. Y el artículo del sustantivo parlante es masculino y singular. En este otro ejemplo, lo es el pronombre del parlante, masculino y singular, lo. El sujeto todavía concuerda con el verbo. Yo enciendo, yo lo enciendo. Este parlante está en el escritorio. Esas camisas están en el armario. Aquel parlante es ruidoso. En los demostrativos, este, esas, aquel, existe el plural, el singular, el femenino y el masculino. Este parlante, estos parlantes, esas camisas, esa camisa, aquel parlante, aquellos parlantes. Yo me levanto en la mañana. Usted no se preocupa. A él le gusta la mantequilla. A ellos les gusta la mantequilla. A mí me gustan los chocolates. Nuevamente, el sujeto con el verbo yo levanto. Y en los verbos que tienen pronombres, como levantarse, necesitamos también la concordancia del pronombre. Yo me levanto. En el ejemplo de usted, el pronombre es se. Entonces, usted no se preocupa.
el verbo en la concordancia con el sujeto, o usted. A él le gusta, a él necesita el pronombre en concordancia. En este caso, el pronombre de a él es le. Y el pronombre de a ellos es les. El pronombre de a mí es me. Tienen la concordancia. Y con el verbo gustar, la mantequilla es el sujeto. Entonces el verbo concuerda con la mantequilla. Los chocolates es el sujeto. Entonces los chocolates concuerdan con el verbo gustar. Gustan. A mí me gustan los chocolates. Veamos un ejemplo en un texto de un artículo. El texto dice, cuando Brigitte Ramírez y su familia fueron en automóvil a Houston para asistir a un concierto de Taylor Swift, Ramírez hizo una importante parada técnica, en realidad 3, en TJ Maxx, TJ Maxx y TJ Maxx. Vamos a poner atención en dónde están las concordancias de este texto. Tenemos, para empezar, el sujeto Brigitte Ramírez y su familia, que concuerda con el verbo, sujeto y verbo. Ellos fueron. Brigitte, ella y su familia, ellos fueron. También tenemos una concordancia aquí, un concierto. Concierto es un sustantivo masculino y singular. El artículo entonces es masculino y singular, un concierto. Otra vez tenemos a Ramírez como el sujeto. Ramírez hizo. Ella hizo. Sujeto y verbo. Una importante parada técnica. Parada técnica es femenino, una palabra femenina y singular. Entonces necesita el artículo femenino y singular. Una. Importante es un adjetivo que no tiene la diferencia entre masculino y femenino, pero sí singular y plural. Otra vez, parada técnica es singular, entonces el adjetivo importante es singular también. Veamos otro ejemplo de esta serie en Netflix. Yo la conozco hace muchos años a ella. Vamos a ver dónde están las concordancias en esta oración. El sujeto y el verbo nuevamente. Yo conozco. Yo conozco. El pronombre a ella es la. Entonces la concuerda con a ella. Yo la conozco. A ella. Yo la, a ella, conozco. Y muchos años. Años es un sustantivo masculino y plural. Por eso, muchos también está en masculino y plural. En resumen, básicamente hay excepciones, pero básicamente los sustantivos y adjetivos pueden concordar en masculino, femenino, singular o plural. Los artículos y pronombres en masculino, femenino, singular o plural. Y los verbos deben concordar con el sujeto y pueden ser también singular o plural.